Nosotros vamos a recordar un caso a propósito de menores, ¿no? Ustedes bien lo recordarán porque nosotros no solo dimos cuenta de este accidente que puso en una condición de salud bastante complicada a esta pequeña, sino lo que se denunciaba luego, que era un posible caso de bullying. Llegamos al colegio, ustedes recordarán. Esto ocurrió en octubre. A la fecha, esta pequeña, gracias a Dios, se recuperó. Ya incluso asiste al colegio de manera virtual, ¿no? Pero ahora el caso nos lleva a ir a otro escenario, a un escenario que seguramente va a tener dos partes, que la hemos conocido, seguramente usted ya lo vio a través de redes sociales, a través de TikTok, que es la versión del padre, pero esta mañana está con nosotros la madre, Yajaira Puente, que es la primera vez que ella va a dar una declaración respecto de lo que se denuncia contra ella en redes sociales, y queremos conocer además en qué terminó este caso. Así que Yajaira, gracias por estar hoy con nosotros, bienvenida. Buenos días, de verdad, gracias a ustedes, Claudia, Pamela, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Como bien cierto lo mencionas, es la primera vez que yo salgo a dar declaraciones. A mí no me gusta exponer mi vida personal y la de mi hija sobre todo. Y en esta oportunidad vengo a aclarar muchas cosas, pero sobre todo a desenmascarar al padre de mi hija, que es el que siempre ha dado la cara frente a la situación, sí, a lo vivido, a lo ocurrido con lo del accidente de mi hijita. ¿Cuándo le dan de alta a tu pequeña? Porque eso ha ocurrido después del alta, ¿no? Todo lo que este señor denuncia, que él está atendiendo a la pequeña y demás. Contextualicemos eso, después del alta. Sí, bueno, todo empieza en sí desde antes del alta, te cuento. Cuando a vísperas a que mi hija le den de alta, yo le digo a él de que ya teníamos que incurrir en gastos post su alta, que era pues el tema de las terapias, silla de ruedas y demás. Entonces le digo que por favor nos reunamos para poder saber cuánto eran las donaciones que la gente le había hecho llegar a favor de la recuperación de la salud de mi hija, ya que él era el único y ha sido el único en todo ese tiempo que ha salido a hablar de temas legales, que ha salido a dar su número de cuenta, su número telefónico para donaciones. Entonces él lo que me dijo en resumidas cuentas fue quién era yo, si era fiscalización, y que no me iba a decir absolutamente nada del dinero que había en su cuenta porque era su cuenta personal. Es decir, no iba a coordinar contigo nada que tuviera que ver con la salud de tu hija una vez que ella saliera del hospital. Ahora, entendemos que ustedes están separados, ¿no? Divorciados. Divorciados ya. Así es. Y que ¿quién tenía la tenencia de la niña, incluso al momento del accidente? Yo soy quien siempre ha tenido la tenencia de mi hijita. Mi hijita, bueno, su papá tiene un régimen de visitas, el cual él también tiene un monto asignado como alimentación, como pensión para mi hija. Que tiene que darte que tiene que, sin embargo, aclaro esto, es un hombre que desde el momento que hicimos la conciliación en el año 2019, tuve que hacerlos devengados porque no cumplió, el primer año que hicimos, no cumplió con los alimentos. Y actualmente debe 4 años más de alimentos. ¿Trabaja? No, él no trabaja. Él no trabaja. La fiscal, ¿Tiene alguna profesión? No sé si se ha egresado. Ahora, ¿y por qué si tú tenías la tenencia de la niña todo este tiempo desde el accidente era el que salía a dar la luz, la cara a la prensa? Precisamente he mandado también acá al programa de la producción todos los medios probatorios de lo que estoy ahorita mencionando en esta mañana. Yo me he estado enfocando en la recuperación de mi hija desde el momento que mi hija tuvo el accidente. Yo he estado con ella en el hospital. Él es el que ha estado concentrado viendo como importancia el tema legal. Yo como madre, yo como he tenido a mi hija dentro de mí, lo único y lo más importante en ese momento para mí era que ella viva, era estar con ella en esos momentos. Además, tú trabajas. Yo soy una mujer profesional, tengo un emprendimiento, sé equilibrar bien mis tiempos y toda mi vida he trabajado. Y al momento de que mi hijita sufre el accidente, el día de su operación, un 28 de octubre, y eso lo tienen ustedes como pruebas y en las fiscalías correspondientes también, yo le digo a él, ¿qué pasa? Que él estaba insistiéndome con el tema de firmar un acuerdo con el colegio, un acuerdo. Claro, porque él sabía que finalmente la responsabilidad del colegio era indemnizarlos frente a lo que había ocurrido. Efectivamente, yo nunca he negado, en el colegio sí, mi hija ha sido víctima de bullying, pero el día 28 de octubre, que era la operación de mi hija, él insiste con que tengo que firmar un acuerdo, que él con su abogado y su familia estaban metidos netamente en este tema legal. Mi familia y yo no. Entonces, cuando yo le digo, y eso fue por mensajes, y le digo, Jaime,
deja el tema legal a un lado, concéntrate en la recuperación. Hoy día operan a tu hija, pon tus energías en la operación de tu hija. Y me responde, qué estúpida eres por pensar así. Entonces, bueno, sí, acá es importante señalar algo, porque Yajaira, tú eres una mujer que trabaja, pero que al mismo tiempo atiende a tus hijos. Y a tu hija, y eso es importante resaltar porque se suele menospreciar eso, ¿no? Y hay quienes dicen que, bueno, si trabaja entonces no tiene tiempo de atender a la hija, entonces no merece estar con la hija. No, aquí hay muchas mujeres trabajadoras que salen adelante y que también ven por sus hijos. Y eso es lo que hay que resaltar. Y creo que parte de esa era la denuncia que hacía tu expareja, que tú no tenías tiempo de atender a tu niña. Pamela, efectivamente, estamos en pleno siglo XXI. Yo, mientras que esto ha sido algo totalmente, imagínate, ¿no? Yo he tenido 10 días de licencia que mi trabajo me otorgó. Después, mi trabajo es híbrido, quiere decir de que virtual y físico, ¿no? Los días que tenía virtual, yo estaba con mi laptop. Hay médicos de testigos, enfermeras, licenciados. Yo estaba con mi laptop en la cama con mi hija, trabajando. Y los días que tenía que ir presencial, le pedí a mi tía, por favor, que me reemplazara. Ahora, llegaba el padre de mi hija a la cama de mi hija y le decía a mi tía, y Yajaira, mi tía le decía, está trabajando. Y delante de mi hija él decía, es una irresponsable, y así la quiere tener cuando trabaja. ¿Ves, Luana? No tiene tiempo para cuidarte. Le decía a Luana de que solamente él o yo éramos los únicos que podía cambiarle el pañal, nadie más. Cuando a mi hija le dan de alta, y previo a eso, pues ella no quería que nadie le cambiara el pañal, solamente su mamá o su papá, ya que él había creado esa dependencia emocional. Ahora, aquí la situación nos lleva a analizar también un poco qué es lo que del otro lado se está diciendo, ¿no? Uno es el factor tiempo que tú que tú para el papá no tenías para dedicarte a tu hija, tú tienes la tenencia, sin embargo, ella ahora está con él. Así es, pero está con él de una manera que no debe de ser. Y a eso quería llegar, ¿no? Porque para quienes nos están siguiendo, tener la tenencia es finalmente tener un poder judicializado que a ti te da todo el poder sobre la pequeña, y si padres, ustedes disponen cómo dividirse en todo caso los horarios y visitas y demás. Eso impide que finalmente la otra persona haga y deshaga con el menor. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, él tiene un régimen de visitas el cual desde que mi hijita le dieron de alta, yo estuve cumpliendo con que él se la lleve. Es más, desde el primer día que a mi hija le dan de alta, que estaba posoperada de toda una reconstrucción de la columna y pelvis, él se la lleva a su casa y le hace subir un segundo piso, desde el primer día de operada en adelante. A pesar de que esa conciliación estaba mal hecha por el tema de horarios, yo dejé que él cumpla con lo acordado, ¿no? Él en algún momento se la lleva a mi hija, como estaba en la conciliación, un fin de semana, para nunca más retornarla. ¿Y qué pasa? De que él la lleva, expone a mi hija llevándola a la comisaría, denunciándome a mí por una supuesta negligencia. ¿Cuál es su argumento de él? De que su hija no tenía quien le cambie el pañal, y adjunta la foto de un pañal en el piso. ¿Por qué? Porque mi hijita le había pedido a mi hermana que por favor le abriera la puerta a su papá, que ella había dicho que su papá vaya a cambiarle el pañal. No es que no había nadie para mi hija. Yo vivo en una casa familiar donde está mi tía, donde está mi mamá, claro, mi hermana, son mujeres. Pero ¿qué pasa? De que él se basa en esa circunstancia para decir, acá hay una negligencia, mi hija está en un estado deplorable, como si mi hija viviera descuidada, ¿no? Y de eso se... ¿Tú lo denunciaste? Yo lo denuncio por sustracción de menor y por exposición al peligro. ¿Por qué? Porque cortó todo lo que yo estaba haciendo para mi hija. Y te digo algo, eran días que apenas mi hija había salido de alta, ya mi hija estaba recibiendo terapia de medicina física y rehabilitación. Me encargué de encontrar a una excelente fisiatra, excelente profesional, para que vaya a la casa a darle las terapias a mi hija. Mi hija ya estaba con las citas programadas para el tema de psicología, ya iba a ir a cámara hiperbárica, ya iba a tener la enfermera que iba a empezar el 1 de febrero. Y todo eso se vio truncado porque apenas pasaron días y él se la llevó. Y se la lleva, ¿por qué? Porque precisamente lo tenía maquiavélicamente planeado para... ¿Y todo para qué? Para quedarse con la plata para quedarse, de y hay un trasfondo de todo esto. Bien, Yajaira, te agradecemos muchísimo aquí. Lo importante es que prevalezca
el bienestar de la pequeña, que ya ha sufrido Y muchísimo. claro que sí, las denuncias que él tiene ahorita en fiscalía, te comento, es por sustracción de menor, es por exposición al peligro, es por apropiación ilícita, porque se ha agarrado las donaciones que la gente ha hecho a favor de Luana. Está con una denuncia por falsificación de documentos, ya que ha falsificado el carnet de vacunación de COVID en un momento de Luana. Y tiene ahorita los devengados por 4 años que no cumple con los alimentos de su hija. Así que yo quería exponer eso para que en verdad se sepa quién es Jaime Carvajal, quien en ese tiempo pues es el único que ha estado dando la cara. Bueno, y son 5 procesos que tendrán que seguir su curso de manera inmediata. Nosotros te agradecemos por haber estado esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Era necesario y también esclarecer de que voy a tomar acciones contra la periodista amiga de Jaime Carvajal, la señorita Katy Villalobos, por el TikTok. ¿Ella nunca se hecho. contactó contigo antes de subir los TikToks? No, yo le he dejado mi número y Ok. ella ha sido incapaz de comunicarse conmigo. No sé, me tiene que demostrar todo lo que está ella firmando. Ese supuesto contrato de confidencialidad que dice que afirma ella que yo tengo con el colegio Saco Oliveros, ella tendrá que demostrarlo, porque no existe. Yo no he firmado nada con el colegio. Bueno, aquí las cosas son diferentes, porque lo que nosotros hemos hecho es comunicarnos con el padre, que nunca nos ha contestado, pero si el señor Jaime nos está escuchando a esta hora de la mañana, usted ya escuchó a la señora Puente y está también en todo su derecho de venir a sentarse, o si quiere hacerlo por teléfono, de dar su descargo. Y que intervenga el Ministerio Público, porque lo que reitero tiene que primar aquí es el bienestar de esta pequeña. Así es. Gracias nuevamente, Yajaira. Yajaira, Gracias por a haber venido ustedes el día por de su hoy. tiempo. Son las 7:34. Tenemos que continuar con más y les contamos que cámaras de